Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Cada persona que está hoy conectada, que representa una familia, que están ahí, de pronto usted está escuchando solo, pero también está escuchando con su familia. Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que nos podemos conectar, nos podemos comunicar y vamos a iniciar con esta preciosa serie de temas eh, titulada Vicios emocionales y enfermedades mentales. Tome nota, si es tan amable, vicios emocionales y enfermedades mentales. Comparta estas temáticas, comparta con la gente que usted vea que necesitan y así no necesitan, compártales igualmente, sea luz en medio de tanta tiniebla. Colombia es un país, no nos vamos a ir tan lejos, vamos a hablar de nuestro precioso país, pero tenemos que reconocer que Colombia es un país con muchas, no pocas, muchas problemáticas. Hace algún tiempo salió un informe hecho por una entidad europea donde afirman que Colombia es el tercer país más feliz del mundo. Si eso es verdad, apague y vámonos. Porque si nosotros somos el tercer país del mundo más feliz y estamos como estamos, imagínense ustedes cómo están el resto de países en este planeta Tierra. Pero la verdad sea dicha, las cosas no son tan hermosas y la verdad no es tan halagueña como nos la quieren hacer ver. Y la realidad es que Colombia es un país con muchísimas problemáticas a nivel mental. Y tiene muchas problemáticas que, para no generar un pánico colectivo, no se hacen públicas. La Sociedad Colombiana de Psiquiatría hace algún tiempo, en un informe, en una investigación que hicieron, eh, encontraron que en Colombia el 78% de la población colombiana ha tenido o tiene un problema mental. Imagínese usted, el 78%. De tal forma que hay una situación en cuanto a la salud mental que es preocupante, es delicada y nosotros tenemos que darle una importancia y una relevancia porque esto tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Nosotros literalmente somos una población vulnerable. Escuche, somos una población vulnerable. Y lamentablemente, particularmente en Colombia, tenemos que los problemas a nivel mental y los vicios emocionales están atacando de una manera especial tanto a mujeres como a jóvenes adolescentes. Y esta es una realidad que está preocupando, por supuesto también está atacando a los varones, pero está en una mayor proporción presentándose tanto en hombres como en mujeres. Y tenemos que analizar este tema y tenemos que hablar de este tema de cara a la realidad que estamos viendo, porque mucha gente tiene un problema de carácter mental, pero pueden llevar una vida normal y de hecho muchos tienen un tema mental y no saben que tienen un problema mental. Cuando evaluamos la salud mental de muchísima gente, encontramos que literalmente
muchos tienen unas dificultades, distorsiones de personalidad, etcétera, y no saben que las tienen. De una encuesta que se realiza a más de 16.200 personas en todo el país, está que en promedio 10 de cada 100 adultos entre los 18 y 44 años y 12 de cada 100 adolescentes tiene un problema de comportamiento que sugiere la presencia de un problema mental, de una patología mental. Se encuentra que el 44% de los niños entre los 7 y los 11 años tienen signos presuntivos de trastorno mental, y que de ese 100%, el 5% presenta uno de los 8 trastornos mentales analizados que más están atacando a los colombianos, entre ellos el trastorno de ansiedad, la depresión, las fobias sociales de todo tipo, el trastorno bipolar afectivo y más. Así que en esta serie vamos a estar tocando este tema de los vicios emocionales y las enfermedades mentales. Y vamos a hablar sin tapujos, vamos a hablar sin miedo y vamos a confrontarnos nosotros, porque escuche lo que le digo, Dios quiere su sanidad. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no en algunas. Dice en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y cuando dice y que tengas salud, hace referencia literalmente, hace referencia a salud física y, por supuesto, a salud mental. En el ministerio del Señor Jesucristo, en sus 3 años de ministerio, en un alto porcentaje, las intervenciones milagrosas que Él tuvo fueron intervenciones de sanidad, dirigidas hacia personas clasificadas por la misma Biblia como personas endemoniadas. Y fueron tantos los beneficiados, porque no fueron solo los casos que están registrados en las escrituras, fueron muchísimos más casos. Recordemos que la misma Biblia dice que no se registraron todas las cosas que el Señor hizo, porque si no, no alcanzarían todos los libros de esta tierra. Y fueron tantos los beneficiados que padecían este problema, que necesitaban algún tipo de sanidad, ya fuera física o mental, que después de la jornada de todo un día, la misma Biblia afirma en Mateo 8:16 lo siguiente, abro comillas: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y entre uno de esos casos de sanidad se nos menciona en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 38, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia,
y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Este es por supuesto un caso dramático, pero aquí vemos personas que literalmente están enfermas a nivel mental y en estos casos enfermedades causadas por demonios. Quiero decirles que a lo largo de ya casi 20 años de experiencia profesional en toda la parte clínica y como terapeuta, he tenido que ver a muchísimas, ya sería imposible decir el número, pero puedo decir son miles de personas y de familias atendidas a lo largo de estas casi ya 2 décadas. Gente afectada en su salud mental y muchos de esos casos por demonios. Hay una influencia espiritual. Más adelante vamos a estar viendo, no hoy, porque hoy esa es la introducción. Más adelante vamos a estar viendo cómo se pueden abrir puertas para que demonios entren a dañar la salud mental. He tenido que ver gente esquizofrénica, con una esquizofrenia paranoide, con una esquizofrenia alucinante, crónica, personas con trastorno bipolar afectivo y serían innumerables las problemáticas que he tenido que atender, pero también he tenido que ver cómo a través de la palabra, la ciencia pegada de la palabra hace milagros. Dios se mueve con milagros y he visto gente con diagnósticos terribles, con síndromes, con trastornos, con esquizofrenia, con bipolaridad, con depresión, etcétera, ser libres y sanos. Entonces, hoy todavía el Señor se mueve. Las enfermedades mentales siempre se han relacionado con la incapacidad funcional de desempeñarse en la habilidad de trabajar y de poder relacionarse de manera adecuada en la sociedad. Y hay una amplia y compleja variedad de trastornos mentales que pueden padecer los seres humanos. Lamentablemente hoy los niños y los jóvenes están padeciendo una serie de enfermedades o patologías mentales y emocionales que antes no se veían a esa edad. Pongo un ejemplo. Hoy es muy común encontrar niños ya diagnosticados con droga psiquiátrica. Hoy es muy común encontrar jóvenes adolescentes deprimidos en extremos que ya son patológicos, es decir, que ya no son normales. Nosotros debemos entender que vivimos en medio de un mundo caído y bajo maldición. ¿Por qué? Por el pecado. No todas las enfermedades mentales son directamente de origen diabólico o son influencia de demonios. Así como no todas las enfermedades físicas están también generadas por demonios, no. En la Biblia encontramos personas enfermas y eran personas enfermas en su cuerpo por la causa de un demonio. Tenemos a una persona muda en Mateo 9:33. Tenemos a una persona ciega en Mateo 12:22. Tenemos a una persona epiléptica en Mateo 17:14 al 21, solo para mencionar algunos casos. Personas las cuales, según la Biblia, padecían dichos trastornos físicos como consecuencia de la influencia de demonios. Y en cada uno de estos casos el Señor Jesús sana la enfermedad física y además expulsa los demonios que estaban originando la enfermedad en estas personas.
De igual manera, literalmente, hay enfermedades espirituales, mentales, psíquicas, psicológicas, que pueden ser ocasionadas por una opresión demoníaca, es decir, por una influencia de demonios. Son incontables los casos de personas que yo he conocido, de muchachos que son víctimas de brujería y terminan locos en un sanatorio. Entonces, debemos entender que las enfermedades mentales no siempre son causadas por demonios. Pueden haber causas de carácter hereditario, genético, biológico, medioambiental, pero no siempre son causadas por demonios. Entonces, una de las áreas que Satanás pretende atacar en el ser humano es su área mental. De hecho, es a la que más ataca. Porque atacando, afectando su área mental, literalmente sabe que va a lograr hacer un profundo daño en la vida de las personas. La mente humana controla al hombre en su totalidad. Todas nuestras acciones, ya sean buenas o malas, tienen un origen en la mente. Es con su mente que usted adora a Dios o lo rechaza. Es con su mente que usted toma decisiones. Es con la mente con que usted piensa. Es con la mente con que usted siente. Es con la mente con que usted dirige su proyecto de vida. Por eso hay un especial interés de parte del enemigo en afectar la mente de los seres humanos. Y todos los órganos físicos son siervos de la mente. Todos. Ahora, las enfermedades mentales pueden ser causadas por muchos factores: biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, ambientales. Lo cierto es que una causa que no es muy entendida por la ciencia es la causa de carácter espiritual, y ahí es donde se mueven los demonios. En nuestra serie anterior, El trasteo del alma, donde explicamos lo que significa guardar y proteger el corazón, qué es el corazón y qué significa guardar y protegerlo. Si usted no la escuchó, la encuentra en nuestro canal en YouTube. Tomábamos este versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las enfermedades mentales tienen una amplia variedad de manifestaciones. Podemos hablar entre algunas, porque es un listado corto el que le doy. Trastornos depresivos. Hay trastornos depresivos unipolares y trastornos depresivos multipolares, es decir, multicausales. Tenemos trastornos afectivos bipolares. Tenemos personas que tienen un trastorno grave de ansiedad y no lo saben. La gente que come en exceso, la gente que sacia con la comida, con la galguería, pican aquí, pican allá y no se calman y no están tranquilos y comen, y al rato y a la media hora y están picando y están comiendo y son adictos a la glucosa, y esa es su droga. Nunca han fumado, quizás nunca han consumido sustancias psicoactivas, pero literalmente la droga que tienen que estar consumiendo es glucosa, pan, gaseosa. Y así calman su ansiedad. Son ansiosos, pero nunca miran por qué la ansiedad. Está la esquizofrenia, que es literalmente
tener la mente dividida. Las personas que crean dos realidades se mueven en una, se mueven en la otra. Está la epilepsia. Están todos los trastornos que se producen por el consumo de alcohol y de drogas. Están los trastornos producidos por el estrés postraumático después de experiencias duras y dolorosas. Están los trastornos obsesivos y compulsivos. Están los trastornos de pánico, los trastornos de insomnio y cualquier cantidad. Los trastornos mentales no se deben considerar como algo exclusivo de un grupo especial de personas. No, los trastornos mentales son una problemática que se puede presentar en cualquier edad y puede atacar a cualquier persona. Yo no sé si ustedes han visto por ahí las noticias. Leí en el periódico El Tiempo que este muchacho Justin Bieber está luchando actualmente contra una depresión. No tiene nada de raro que en el caso de ese muchacho, con todo el mundo, con todos los excesos que él maneja, tan joven y con tanto poder, plata, fama, prestigio, etcétera, haya dado lugar a demonios y entran a influenciar. Detrás del consumo de drogas siempre hay cosas espirituales, detrás de los vicios generalmente hay cosas espirituales. Y desde la ciencia, desde la psiquiatría, la medicina y la psicología, no se conocen todos los casos, no se conocen todas las raíces de las enfermedades mentales. Cada día estamos viendo nuevas enfermedades mentales. Y hay que diferenciar entre una enfermedad o un trastorno mental y un trastorno neurológico. El trastorno neurológico es un mal funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Y se refiere al cerebro, a la médula espinal, a los nervios craneales y periféricos. De manera que está marchando mal el sistema neurológico. En el caso de muchas personas esquizofrénicas, en exámenes post-mortem que se han hecho a los cadáveres, al cerebro, se ha encontrado que especialmente el cerebelo de estos cadáveres de personas que padecieron en vida Parkinson, Alzheimer, epilepsia o esquizofrenia o algún tipo de demencia, el cerebelo estaba afectado en su morfología, es decir, en su forma. Entonces hay casos en los que se da la esquizofrenia, se da el Alzheimer, etcétera, porque hay literalmente un deterioro neurológico. El trastorno mental, literalmente, o enfermedades psiquiátricas, ya son manifestaciones que se dan un mal funcionamiento a nivel del pensamiento, de las emociones y del comportamiento. Es una deficiencia funcional de la persona. Y cuando la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, incluye esto. ¿Incluye qué? Incluye el cuidar su mente, el cuidar la información que entra a su cabeza, el cuidar lo que usted mira, lo que usted oye, lo que usted escucha, lo que usted habla. Y quiero mencionarles algunos de los problemas más comunes. A lo largo de esta serie vamos a ir profundizando. Hoy solo los voy a mencionar. Los problemas más comunes en Colombia, problemas mentales y vicios emocionales. Y uno de ellos es la ansiedad. La ansiedad. Hoy la gente sufre en un altísimo porcentaje
de ansiedad, hay un trastorno de ansiedad. Y con respecto a la ansiedad tenemos que decir que hasta cierto punto la ansiedad es normal, pero cuando la ansiedad pasa de ciertos niveles, ya se vuelve un trastorno. Y el trastorno de ansiedad es la puerta de entrada para muchísimos problemas de carácter mental. Y hay una categoría de la ansiedad que se conoce como ansiedad generalizada. Esta ansiedad generalizada la padecen aquellas personas que de manera constante en su vida viven nerviosas, con temblores, con tensión muscular. Son las personas que usted escucha: ay, tengo un dolor aquí, ay, tengo un dolor allá, ay, es que tengo amarrado un mico aquí en la espalda, ay, no pude dormir bien, me duele aquí el cuello. Y se están quejando a toda hora de problemas musculares, se están quejando a toda hora de problemas de movimiento, motores. Son personas que literalmente empiezan a manifestar mareos, migrañas, cefaleas o dolores de cabeza localizados o generalizados. Es decir, me duele la parte izquierda de la cabeza, me duele hacia la parte de adelante el ojo derecho, me duele hacia la parte de atrás de la cabeza. Uy, yo siento un peso aquí sobre el cuello y sobre la espalda que siento que no aguanto. Puede estar padeciendo no un tema de estrés, sino un tema de ansiedad, un tema de alteración de la ansiedad. Repito, la ansiedad es literalmente normal hasta cierto punto. ¿Por qué? La ansiedad es un mecanismo de que tiene el ser humano para reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces usted está ansioso, eso lo pone alerta. Va a una entrevista de trabajo, la ansiedad lo pone alerta. Está ansioso para presentar un examen o una entrevista, eso hace que usted se ponga alerta. Por eso le digo que hasta cierto punto la ansiedad es literalmente normal. Pero cuando la ansiedad se vuelve totalmente generalizada, que usted a toda hora tiene palpitaciones, que usted tiene sudoración, que usted tiene tensión muscular, que tiene como esos nudos, como esos temblores, que usted es una persona nerviosa, que usted a toda hora le sudan las manos, que usted se volvió una persona que se acuesta, duerme 8, 10 horas, pero se levanta como si no hubiera descansado, usted se levanta molido, cansado. Usted puede estar presentando un inicio de trastorno de ansiedad. Y el disparador del trastorno de ansiedad es la angustia. Tome nota, la angustia. Cuando una persona desarrolla el vicio emocional de vivir angustiado por todo. Hay gente que vive angustiada, hay gente que es atormentada en su cabeza con cualquier cantidad, disculpe usted el término, de basura mental. Les pongo un ejemplo. Está la mamá en casa que despacha a sus hijos, los deja en la ruta, se fueron para el colegio, pero hay pensamientos reiterativos de tragedia. Hay pensamientos reiterativos de malas noticias. Timbra el teléfono, ay, que no sea que les pasó algo a mis hijos. Los llaman del colegio, ay, qué tragedia pasó. Se estrelló la ruta, algo sucedió, se cayeron, se golpearon y viven así a toda hora, con temor de malas noticias. La persona que vive angustiada, cuya alma vive en un estado de angustia, es una persona que literalmente, escuche, es una persona que literalmente va a dar paso a un trastorno de ansiedad. ¿Por qué?
Porque cuando la persona vive angustiada de manera constante, se angustia por una cosa, se angustia por la otra, se angustia por esto, se angustia por aquello, va a generar el trastorno de ansiedad. Porque cuando la ansiedad es permanente, se trastorna. ¿Cómo así se trastorna? Se pierde el control. Y el trastorno de ansiedad tiene unos niveles que pueden llegar a ser incapacitantes en todo sentido. Limitan la vida. Y con frecuencia, las personas con un trastorno de ansiedad son personas que han llegado allí por un vicio emocional. Pero usted dirá, ¿qué es un vicio emocional? Ya definimos lo que es una enfermedad mental. Ya lo definimos. Entonces, literalmente, para que usted pueda repasar, la enfermedad o trastorno mental es una afección o una alteración o una malfunción que impacta el pensamiento de la persona, los sentimientos, las emociones, el intelecto, la voluntad y en consecuencia el estado de ánimo y su comportamiento. Hay enfermedades mentales que pueden ser ocasionales, temporales, pero hay enfermedades mentales que pueden ser duraderas. Por ejemplo, hay personas que cuando padecen un trastorno de ansiedad pueden pasar años antes de superarlo y eso necesita terapia. Hay personas que cuando padecen un trastorno bipolar afectivo, eso la ciencia, la medicina dicen que eso es para toda la vida. Creemos en Dios, creemos en los milagros, pero les planteo también lo que dice la ciencia. Cuando una persona es diagnosticada, por ejemplo, con síndrome de Asperger, que es una forma de autismo, esa persona le dice el médico, el psicólogo, el psiquiatra, le dice, usted debe aprender a vivir con eso por el resto de su vida y estar medicado y aprender a vivir con eso. ¿Por qué? Porque la medicina tiene sus limitaciones. Bendito sea Dios, Él no tiene limitaciones y puede traer libertad a la vida de cualquier persona. Entonces ya definimos qué es una enfermedad mental. Ahora, el vicio emocional son esos hábitos mentales negativos que a usted se le volvieron vicio, costumbre, y sin ellos usted ya no puede vivir. Mencionemos algunos. Hay gente que tiene el vicio emocional de ser negativa a toda hora. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estaba el transporte? No, eso es una porquería. Eso es lo peor del mundo. Eso es lo peor. Y tienen ese vicio emocional de darle una mirada negativa a todo, pesimista a todo. Y así les va en la vida. Es un vicio emocional. El ser pesimista es un vicio emocional. El ser negativo es un vicio emocional. El estarse victimizando, sintiéndose menos que los demás, es un vicio emocional. Sin ser enfermedad mental. Los vicios nos llevan a enfermedades mentales. Un vicio es algo de lo que usted se volvió dependiente constantemente. Entonces, el vicio emocional es eso negativo que usted necesita sentir para sentirse bien. Es eso que usted necesita hacer para sentirse bien. Y esto sucede de una manera inconsciente. Estamos hablando de la ansiedad. Y cuando hablamos de trastorno de ansiedad, hay muchos trastornos dentro del trastorno de ansiedad. Hay muchos trastornos. Está, por ejemplo, el trastorno de pánico. Viene.
del trastorno de ansiedad. Por eso les decía hace un rato que cuando hay trastorno de ansiedad es la puerta de entrada a muchas enfermedades mentales. Está el trastorno obsesivo compulsivo. Están las fobias. Entonces yo quisiera hacer un énfasis en esta noche para que usted reflexione en esta hora y usted se confronte en cómo está en cuanto a su ansiedad. ¿Cómo está? ¿Si está funcionando bien o está funcionando mal? Ahora, ya dijimos que no hay una sola causa para los trastornos y para los vicios. Pueden ser genes, puede haber una historia familiar predisponente, genética, hereditaria. Es bueno que usted indague si en su familia, en su línea, en su árbol genealógico hay antecedentes de enfermedad mental. Es bueno que usted indague. Hay factores biológicos, lesiones cerebrales, en fin, muchos. ¿Quiénes están en riesgo de padecer una enfermedad mental? Cualquier ser humano. Cualquiera de nosotros puede llegar a padecer una enfermedad mental o incluso quizás usted tenga muchos vicios emocionales y usted no lo había visto como un vicio emocional. Es un vicio emocional no confiar en sí mismo. Eso es un vicio emocional. Es un vicio emocional ser tan negativo. Es un vicio emocional subestimarse. Cuando usted se subestima de manera constante y permanente y eso desemboca en una inseguridad personal, afectando su autoestima, su autoimagen, su autovalía, usted está siendo víctima de un vicio emocional. Estamos hablando de una realidad mental que no podemos negar. Hemos dicho que esta realidad mental muchas veces es generada también por una influencia espiritual, por supuesto también por una influencia natural, física, medioambiental, hereditaria, etc. Pero el propósito de esta serie temática es que literalmente usted pueda discernir lo que es un vicio y lo que es una enfermedad mental. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que usted se pueda evaluar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo diagnosticar si usted está sospechando que puede estar padeciendo un trastorno de carácter mental? Hay que mirar un historial familiar, primer índice o primer indicador. Hay que mirar su historial familiar. Si en su historia familiar, por la línea paterna, por la línea materna, hasta el tercer y cuarto grado, alguien ha padecido, sufrido de alguna enfermedad mental, depresiones, trastorno bipolar, intentos de suicidios, homicidios, que muchas veces esas acciones se derivan de trastornos mentales, así sean temporales, o cualquier otro tipo de trastorno, entonces usted ya debe tener claro que hay literalmente una predisposición a sufrir de un trastorno mental. Entonces lo primero es historial familiar. Segundo, un historial médico, y esto se hace con un diagnóstico psicológico. Una evaluación psicológica que va a dar respuesta a preguntas sobre sus pensamientos, sentimientos, conducta y estructura básica de personalidad. Esto lo debemos tener presente. Hasta aquí hemos hecho énfasis en la ansiedad. Si usted está comiendo en exceso, si usted es de los que tiene atracones de comida, usted tiene que comer y aturugarse y aturugarse y aturugarse. Si usted es de los que en medio de una depresión, después de una discusión con su pareja, con sus hijos, etcétera, con quien sea, con su papá, con su mamá, etcétera, usted tiene que salir corriendo a hacer cosas como masturbarse, ver pornografía, comer en exceso, para calmarse.
Cuando usted está estresado, usted dice, uy, es que estoy estresado y salí del trabajo, me fui para el centro comercial y fui y compré una chaqueta. Pero usted llega a la casa y dice, oiga, yo compré esto porque yo estaba estresado. Pues es muy probable que no sea estrés el tema, es muy probable que haya ahí claramente un trastorno de ansiedad que se está generando y se está gestando. Cuando nosotros miramos al interior de la palabra de Dios en la cual creemos firmemente, encontramos que el mismo Señor Jesucristo, como ya mencionamos algunos versículos, lidió con enfermos mentales. De tal forma que las enfermedades mentales no son nuevas, son tan antiguas como el mismo ser humano. Nosotros estamos propensos a la malfunción de nuestra mente si no tenemos cuidado. Yo tuve el caso de una jovencita de 13 años que sus padres traen a consulta, y esta niña era una niña con un desempeño académico excelentísimo, siempre en los primeros lugares, con un nivel de socialización normal, con un nivel de relacionamiento con otros normal, pero un día estando en su casa empezó a convulsionar. Tuvo una crisis convulsiva, un episodio de convulsión. La llevaron al médico y dijeron, sí señora, está empezando a manifestar una epilepsia. Cuando se entró a analizar sus antecedentes familiares, se encuentra que nadie en la familia había tenido o había presentado este tipo de patología. Entonces la medicina en esos casos, ¿qué dice? Bueno, puede ser que ella sea la primera. Cuando, cuando ella se entera de que tiene este tema de epilepsia, la niña entra en una depresión, y es ahí cuando los papás vienen a consulta. Y yo empiezo a hablar con la niña. El psicólogo no puede, porque no es su campo, no es su competencia diagnosticar si hay una epilepsia o no. Eso lo hace el médico, lo hace el neurólogo, etc. Pero el psicólogo, por supuesto, puede entrar a evaluar el tema mental. A la niña se le hace un diagnóstico, se arrojan unos resultados y la niña pues sale el tema como normal. Se programan unos talleres con ella y ella le calmaron las convulsiones porque tuvo varios episodios con una droga y le dijeron que tenía que empezar a tomársela de por vida. Escuche esto que le voy a decir. Un día se me ocurrió preguntarle a la niña, ¿usted qué lee? Porque a ella me decía que su adicción o su hobby era leer mucho. Entonces le pregunto yo un día, ¿qué lee? Hágame un listado de las cosas que usted lee en esta hoja, qué temáticas, qué libros que ha leído, etcétera. Se sentó, hizo un listado, le salieron 2 hojas de todas las temáticas, libros, y yo me quedo con ese listado y me pongo a estudiarlo y analizarlo con cuidado. Y me encuentro que en un 100% los temas que esta niña leía eran temas con una carga espiritual muy fuerte. Y estas son cosas de las que la gente se burla mucho. Claro, cuando no hay un entendimiento del mundo espiritual, que lo tenemos a través de las escrituras, por supuesto es entendible que la gente hasta se burle. Y empecé a encontrar que esta niña amaba profundamente el tema de Harry Potter, Crepúsculo, los escritos de Edgar Allan Poe y de muchísimos otros escritores, pero todo era relacionado con brujería, hechicería, ocultismo, metafísica, etc. Yo le propuse a la niña un ejercicio, empezar a cambiar lo que ella leía literalmente con otro tipo de literatura, y poco a poco, porque fue un proceso de varios meses, empezamos a cambiar las temáticas. Entonces yo le empecé a prestar libros y el trato era, por libro que yo te preste, tú me traes uno de tus libros y lo guardamos acá.
Y así empezamos a hacer. La niña al cabo de 6 meses había empezado a leer cosas completamente diferentes. Qué curioso. Los ataques epilépticos pararon, la depresión se fue, la enfermedad mental que le estaba empezando a atacar se fue, porque ella ya había empezado a manifestar como un tema que rayaba con la esquizofrenia, con alucinaciones auditivas y visuales, y ya empezaron a tratarla, la tuvieron interna un tiempo, pero cuando ella empieza a hacer este ejercicio, todas esas cosas desaparecen. De aquí la importancia de que la Biblia nos enseña, el Dios del cielo nos enseña a través de su palabra que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón. Y se me puede ir la noche entera contándole casos. Cierro con este otro caso. Un muchacho de 17 años con un intento fallido, gracias a Dios, de suicidio, llega traído por sus padres, también muy angustiados, e indagando con el muchacho a lo largo de varios talleres, encuentro que la música que más escucha él es una música o es un género que hoy día manejan mucho los jóvenes, y es una música depresiva. Nosotros hoy tenemos que estar muy alertas, no solo por nuestros hijos, sino por nosotros. Usted debe tener cuidado lo que habla, lo que piensa, lo que mira, lo que lee, lo que escucha, lo que acepta, como válido, como verdadero. Hoy la humanidad está en un frenesí buscando la paz, la tranquilidad. Por eso las sectas hoy pululan, por eso las religiones hoy pululan. El ser humano busca con desespero un equilibrio y un estado espiritual superlativo. Lo cierto es que la libertad verdadera la encontramos solo en Cristo Jesús, solo en Él. La verdadera libertad y la verdadera paz. Bendito Dios del cielo, ayúdanos con este tema que es tan delicado. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a evaluarnos, que estas enseñanzas nos confronten, que nos ayudes, que podamos nosotros entender, discernir, distinguir. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra salud mental? Los ataques de ira desmedidos no son normales. Los ataques de depresión no son normales. Pueden haber raíces que nosotros no hemos identificado. Yo bendigo en esta hora a toda persona que escuche esta enseñanza. A cada hombre, a cada mujer, niño, adolescente. Ayúdale, guárdale, protégele. Muéstrale el camino, muéstrale la verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.